Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva cuestión de lengua castellana. En esta ocasión vamos con una cuestión que puede ser muy útil especialmente para la enseñanza del español como lengua extranjera. Se trata de la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Porque ya sabéis que en otras lenguas se utiliza un mismo verbo para lo que nosotros tenemos estos dos. Y claro, eso genera mucha confusión a bastantes extranjeros cuando aprenden nuestra lengua. En principio, ser y estar son verbos copulativos o verbos atributivos, también parecer, pero vamos a centrarnos en ser o estar. Generalmente se consideraba atributo porque se podía conmutar por lo y era aquello que respondía a qué, como Miguel es profesor, Miguel lo es, o a cómo, ¿no? Miguel está contento, Miguel lo está, cómo está. Ahora, lo que antes eran circunstanciales de lugar, cuando lleva ser, estar, se consideran atributos locativos. Así, él está en Palencia, como se puede también conmutar por lo, él lo está, pues se considera atributo locativo y no complemento circunstancial de lugar. Pero vamos a dejar estas cuestiones de sintaxis al margen y vamos a centrarnos en cuál es la diferencia entre ser y estar. Porque ya sabéis que en otras lenguas se utiliza un mismo verbo. Por ejemplo, en inglés tienen el verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, o el was, were en el caso del past simple. Y en francés igual, en francés tienen el verbo être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous, ils sont, para tanto ser como estar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál diréis que es la diferencia? Pues generalmente se suelen hacer unas listas con excepciones de, pues cuando indica origen o procedencia se utiliza el verbo ser, ¿no? Es de Palencia, es de Santander. Para indicar ubicación está en la cafetería, está en el trabajo, se utiliza el verbo estar. Y bueno, pues si se intentan decir, cuando son cualidades, pues vamos a decir que es el verbo ser, ¿no? Es delgado, pero claro, son muchas listas. ¿Y cuál sería la característica principal para poder diferenciar cuándo utilizamos o cuándo empleamos el verbo ser y cuándo empleamos el verbo estar en lengua española? Pues bien, es mucho más sencillo. El verbo ser es cuando se trata de característica y el verbo estar cuando se trata de circunstancia. Porque durante mucho tiempo se ha indicado la temporalidad, se ha señalado como el rasgo definitorio la temporalidad, dando a entender que en el caso del verbo ser la temporalidad era de forma indefinida, como una forma eterna, mientras que con el verbo estar era una cuestión temporal circunscrita a un determinado tiempo. Pero claro, esto es muy relativo. De hecho, no es cierto, porque si yo, por ejemplo, digo que la mesa es azul, eso decir que con el verbo ser es de forma indefinida, bueno, la mesa es azul, pero si yo la pinto de verde, deja de ser azul. Luego, no es algo indefinido de forma eterna así en el tiempo. De la misma forma, si yo digo que la ventana está cerrada, eso de que sea algo temporal, hombre, si la abro sí, pero yo la puedo dejar cerrada y que permanezca cerrada durante siglos. Con lo cual esto de la temporalidad es muy relativo. De hecho, cuando por ejemplo a una persona le da un infarto y se acerca un médico a tomarle el pulso y resulta que está muerto, dice el verbo estar. Y no es algo precisamente que vaya a ser limitado en el tiempo. Cuando dicen esta persona está muerta, utilizan el verbo estar a pesar de que no va a ser algo precisamente limitado en el tiempo. Con lo cual esto de la temporalidad no es lo más acertado porque sigue generando mucha confusión a los extranjeros y a los que habláis otras lenguas y queréis aprender o estáis aprendiendo la lengua española. Con lo cual os vuelvo a repetir y vuelvo a deciros que lo principal es que asociéis el verbo ser con la característica y el verbo estar con la circunstancia. Porque, por ejemplo, ¿por qué digo Alex es alto y no Alex está alto? Porque alto es una característica de Alex. Es cierto que es una cualidad, pero es una característica. Como es característica, utilizamos el verbo ser y no utilizamos el verbo estar. Estar, sin embargo, lo utilizamos para circunstancia. Si yo, por ejemplo, digo que Javi está contento, utilizo el verbo estar, no digo Javi es contento. Digo está. ¿Por qué? Porque es circunstancial, es una circunstancia. A lo mejor ha escrito una columna muy buena en el diario Palentino, porque escribe artículos muy interesantes, y entonces está contento, ¿no? Pero no tanto porque sea algo transitorio, sino porque es una circunstancia frente a lo que es una característica. Daos cuenta, por ejemplo, ante un mismo adjetivo que podemos utilizar tanto con el verbo ser como con el verbo estar. Pero la definición va a cambiar según empleemos el verbo ser, característica, recordad, o según utilicemos el verbo estar, circunstancia. Si yo, por ejemplo, digo que Patricia es lista, utilizo el verbo ser. ¿Por qué? Porque es una característica de Patricia, es una cualidad, utilizo el verbo ser. Pero también puedo decir Patricia está lista, pero ya con un significado totalmente diferente, no atribuyéndole una cualidad, sino diciendo cómo está lista como sinónimo de que está preparada, es una circunstancia. Ahí listo, lista, que es un adjetivo, cambia de significado según el verbo ser. Si atribuimos una cualidad se trata de característica, sin embargo si decimos que está preparada es una circunstancia y por tanto utilizamos el verbo estar. ¿De acuerdo? Eso es para que distingáis muy bien cuándo es el verbo ser y cuándo es el verbo estar. Lo mismo, por ejemplo, ¿por qué se utiliza la procedencia con el verbo ser? Porque también sería una característica. Si yo digo que Alex es de Palencia, lo único que decir que Alex es palentino, estoy dando una característica y utilizo el verbo ser. Sin embargo, si yo digo que Alex está en Salduero, que es un bonito municipio soriano,
es una circunstancia, está en ese momento, con lo cual, para que los extranjeros no os confundáis, para aquellos que estáis aprendiendo la lengua española, que sepáis cuándo utilizar el verbo ser y cuándo utilizar el verbo estar, este truco, que procede además de la gramática cognitiva, y lo digo yo que soy funcionalista, es muy interesante, sobre todo porque es muy útil. ¿Cuándo utilizar el verbo ser? Cuando se trata de característica. ¿Cuándo utilizar el verbo estar? Cuando se trata de circunstancia. Y así os será más fácil saber cuándo tenéis que utilizar uno o cuándo tenéis que utilizar otro, sobre todo aquellos hablantes de otras lenguas donde no tenéis esta distinción, que sé que al tenerla en la lengua española os genera dificultades, como ocurre también con el modo subjuntivo o con otras cuestiones que son las que os presentan, como digo, mayores problemas. Espero que esto os haya quedado claro y sobre todo que os sirva mucho. Para cualquier duda estoy a vuestra entera disposición y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.